Y vamos a hablar en la noticia principal con un ex ministro de Justicia, abogado, Isidro Solís, hoy día miembro de Amarillos, secretario general de Amarillos, durante mucho tiempo destacado miembro del Partido Radical. Gracias por estar con nosotros, Isidro. Hoy día. Encantado, Fernando. Oye, a ver, vamos un poquitito si tú quieres, poner en orden determinadas cosas. Amarillo está en proceso de transformarse en partido oficial, político grande. ¿Cómo es el procedimiento que se ve y cuál es, lo ves tú como el calendario posible para que aparezcan estos nuevos partidos que acaban de salir, está Demócratas también, en fin? A ver, para fortuna de la política chilena, hoy día los partidos son personas jurídicas de derecho público y por lo tanto tienen una ley que los regula. Ya no son solo una corporación, una asociación de amigos o de camaradas. Y por lo tanto hay que cumplir un calendario. Nosotros parcialmente ya hemos cumplido ese calendario porque hoy día somos partido legal después de haber reunido las firmas necesarias en 4 regiones. En estos momentos estamos trabajando, lo más probable es que de aquí a final de año tengamos 4 regiones más. Es muy probable que completemos las firmas en la 6ª región la próxima semana, si es que ya no la hemos completado, porque nos llega el día viernes el informe del CERVEL y estábamos a menos de 100 firmas en la 6ª región para hacer partido, estamos muy cerca en la 7ª. Vamos a hacer una gran campaña en la 8ª y por lo tanto nosotros esperamos ser considerados, porque tú eres un partido, hoy día somos un partido regional, eres considerado partido nacional desde que tienes 8 regiones. Eso, según nuestra programación, deberíamos lograrlo en algún momento entre noviembre y diciembre. Déjame hacerte una pregunta ya de contenido respecto de lo mismo. ¿Qué tan difícil, después de todo lo que ha pasado, después de todas las cosas que han ocurrido, después de estas 2 posiciones para una nueva constitución, más todos los cambios pendulares que han habido en términos de gobiernos y todo lo demás, ¿qué tan difícil es construir un partido político hoy en Chile? Es muy difícil. Yo tengo la experiencia, tú dijiste, yo fui 52 años militante del Partido Radical y ocupé muchos cargos. De hecho, fui secretario general del Partido Radical en 3 administraciones distintas. Y me tocó, siendo secretario general, dirigir, porque ese cargo lo hace, las 2 reinscripciones del Partido Radical que hubo en los últimos tiempos. Cuando tuvimos que hacerlo, acompañando la campaña de Alejandro Guillé, porque era un momento en que por ley todos los partidos tenían que reinscribirse, y lo había hecho después del año 2001, en que habíamos perdido la cantidad de parlamentarios necesarios. Y en esa época todavía era relativamente fácil. En la campaña de Alejandro Guillé yo recuerdo el entusiasmo de la gente. Yo estuve sentado en muchas plazas de ciudades de Chile y de repente uno tenía una cola de gente que quería participar en política. Me acuerdo circunstancialmente haber estado en la plaza de Talca y haber inscrito en una sola mañana 70, 80 personas. Había un cierto entusiasmo, había todavía una cierta épica en la política. Hoy día es muy difícil. Hoy día es muy difícil, pero además nosotros lo hemos hecho doblemente difícil porque asumiendo que a partir de ahora la transparencia es un valor que en la sociedad se ha transformado en un valor máximo, nosotros, por ejemplo, no hacemos recolección de firmas en papel, que ha sido parte de los vicios que se han visto en los últimos años. O sea, hubo una campaña presidencial que finalmente terminó demostrado que tenía miles y miles de firmas falsas, que se habían acompañado al CERVEL, y por lo tanto nosotros hemos hecho la campaña sobre la base de la inscripción personal, individual y directa de cada militante. Nosotros solo aceptamos inscripciones directas con clave única en el CERVEL, no pasan por nosotros las inscripciones. Entonces, ese es un trabajo de persona a persona. Ahora, esperamos que la calidad de militancia después de ese acto tan personal sea mayor que la que tenían los partidos antiguos, en que uno conseguía firmas como conseguía firmas para salvar a las ballenas, para mantener al bonito del monte, sí. Una gran cantidad de causas muy populares, y que la gente, el Tren al Sur, y que los partidos políticos recurrían a esas banderas para conseguir una adhesión mínima y sacar solamente la firma. Yo te lo pregunto más que en términos de
Ahora, más que en términos de cómo funciona el medio para llegar a ser militante de un partido, ¿cuál es el ambiente? ¿Está propicio o no está propicio para, por ejemplo, que la gente que tiene sus ideas canalice esas ideas a través de estructuras políticas? Porque hoy día tú puedes hacer una encuesta, pero cuando quieras, en la calle, en cualquier momento, y preguntas qué piensas de los partidos políticos, y incluso gente que puede estar a favor, porque ha visto tanto en todas partes que dicen que está en contra, para no quedar como el único, también se va a sumar. ¿Qué tanto eso afecta una buena democracia? El desprestigio de la política es un hecho de la causa, no de la política de los políticos. A nosotros circunstancialmente nos ha servido porque nos valida, en definitiva, la posición que tuvimos en el plebiscito. O sea, haber sido parte de las fuerzas que hicieron la campaña nacional para rechazar el proyecto constitucional, pero además haberlo hecho en condiciones muy adversas, porque la inmensa mayoría de nosotros éramos militantes que veníamos de los partidos de la centroizquierda, sí, partidos que en ese momento estaban dentro de este gobierno. Y a nosotros en la práctica lo que nos obligaron fue, para defender nuestros principios, renunciar a nuestros partidos, y esa fue una constante que la gente valoró mucho. De una u otra manera nos atribuyen una cierta transparencia y un cierto compromiso con valores que para ellos son importantes, y por lo tanto la inmensa mayoría de la gente que ingresa al partido hoy día lo hace todavía marcado por esa épica. La épica que tuvo un momento en la política nacional en que tú trabajabas en la práctica con una sensación de que estabas salvando al país. Eso a nosotros nos ha hecho relativamente más liviana la carga, pero igual te diría que no es fácil. La gente solidariza mucho, te dice, ustedes sí, en realidad son valientes, se la jugaron, pero mira, la política es tan sucia, no, yo puedo ayudarlos en otras cosas, pero no quiero verme mezclado con eso. Ese es un discurso muy generalizado en Chile. Ahora, ¿qué tanto de eso lo podemos trasladar a... Estas son personas, por ejemplo, mayoritariamente, no sé si que han estado mirando, pero son personas que sienten un apego por la democracia de alguna manera clásica nuestra, o preferirían, qué sé yo, en estas fechas, por ejemplo, cuando estamos en conmemoración de 50 años, etcétera, preferirían una cosa. De hecho, estamos llenos de ejemplos alrededor de nosotros, digamos. Tenemos en Perú un tipo de democracia, tenemos con Milei ahora una cosa nueva que no sabemos cómo va a seguir, pero ¿qué tanto, a qué se apuesta? ¿Es una derechización? ¿Es una reivindicación de las posturas de centro? ¿Qué es? A ver, de lo que yo he visto, porque recorrí todas las regiones haciendo este trabajo una vez más en la vida de recolectar voluntades, de lo que yo he visto, el tipo de militante que nosotros tenemos es en general un militante que valora mucho la experiencia democrática de los últimos 30 años. Muy cercano, y valoran muy fuertemente lo que fue la experiencia política de la Concertación. No sabría situártelos en esta geografía política, si es gente de centro-izquierda, si es gente más bien de centro-centro, e incluso he encontrado con gente que uno podría decir programáticamente tienen planteamientos que son más bien de centro-derecha, pero que en lo político valoraron mucho los resultados de la Concertación. O sea, una democracia vital, una economía manejada con un sentido de responsabilidad muy alto, un proyecto que es de carácter nacional, y en la práctica ellos se ven a sí mismos como gente que lo que quiere, gente de trabajo, que lo que quiere básicamente es que se profundicen las posibilidades para seguir creciendo. Tienen una muy buena evaluación de lo que fue el Chile de los 30 años, contrariamente a lo que se denostó durante mucho tiempo. Yo tengo la impresión de que nosotros sí hemos llegado a un nicho, por decirlo de alguna manera oportunista, un nicho que estaba huérfano. Los partidos de la Concertación abandonaron a la Concertación, y esa es la verdad. Y ese nicho ese nicho de ciudadanos quedó sin conducción, la ven en gran medida entre nosotros. Pero ahora te voy a decir
un dato que para nosotros es muy satisfactorio, porque lo seguimos. El servicio electoral hoy día te entrega semanalmente los antecedentes de la gente que se te va inscribiendo en el partido. Y nosotros los podemos cruzar. Y nos pasa una cosa bien particular. Más del 55% de nuestros inscritos tienen menos de 35 años. Y más del 60% de nuestros inscritos son mujeres. Entonces, tenemos la expectativa de que de una u otra manera, producto, entre otras cosas, del nivel de discusión nacional, en que efectivamente hay una confrontación muy fuerte, pero hay una confrontación muy fuerte no solo desde la ultraderecha y desde la ultraizquierda, sino que también un centro que está buscando una reafirmación y que quiere una presencia política que también sea muy fuerte. Ahora, ahí, Isidro, hay un punto, tú lo has descrito muy bien, hay un punto que salta, pero así, que pide, haz la pregunta, que es, a ver, dentro de todo este espectro que tú acabas de definir, ¿cuáles son las posibilidades de cooperar? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes están más juntos o más cercanos a poder generar acuerdos amplios y acuerdos electorales e incluso acuerdos de gobierno también? Ahora, si yo te dijera, desde el punto de vista de los planteamientos, nosotros nos encontramos, por cierto, permanentemente con el planteamiento de demócrata. Tenemos la misma raíz, tenemos historia y de hecho tenemos aventuras que hemos compartido durante 30, 40, algunos 50 años, por lo tanto la cercanía es automática. Pero a muchos de nosotros nos pasa una cosa bastante especial, por ejemplo, con estas fuerzas más liberales de la centro-derecha. Yo cuando escucho a dirigentes como Gloria Hatt, por ejemplo, y todos sus planteamientos, me parecen muchos de ellos que de una u otra manera dicen bastante claramente cosas que yo también siento y que a mucha gente le hacen sentido. O sea, Evópoli también es una fuerza que tengo la impresión que, igual que nosotros, de una u otra manera está buscando una ubicación precisa dentro del el cuadro político. Ahora, mi impresión, después de lo que pasó con la Constitución, es que en Chile se viene una reconfiguración del cuadro político bien dramática. Eso me parece también inevitable. Yo tengo la impresión de que los ex partidos de la Concertación no les queda vitalidad, fundamentalmente porque no tienen vitalidad política y tampoco tienen vitalidad social. Están absolutamente hegemonizados por las fuerzas de izquierda y son muy silentes respecto a los planteamientos de la izquierda. El PPD hizo algunas cosas que a uno le llamaban la atención, pero en definitiva están muy hegemonizados políticamente, están muy colonizados políticamente y por lo tanto socialmente lo vemos nosotros como su gente se les va. Son partidos que abandonaron a su electorado y que por lo tanto hoy día están en un proceso en que su electorado los está abandonando de manera muy masiva. Ahora, todo esto lo estamos viendo no solamente en Chile, lo estamos viendo en una serie de países. Y una de las características, cuando sobre todo hay países que son más vocales y más fuertes en sus expresiones, es que esto inevitablemente pasó en Estados Unidos cuando no había pasado hace mucho tiempo una cosa así con Trump. Tienden a generarse situaciones bipolares, a generarse situaciones, yo te diría, o estás con los otros o estás con ellos. Y todo este mundo que está en el centro, que eventualmente tiene una posición donde no necesariamente eres exclusivamente de una posición tajante, bueno, ¿cómo queda? Finalmente, y estas cosas a veces te las gatilla, no solamente la política, te las gatilla, por ejemplo, una situación de delincuencia que no puede ser controlada, automáticamente la gente dice, mira, a mí me importa un bleo lo que pasa con el país, a mi familia no me la tocan y hay que hacer todo lo necesario para que esto pase y si es que eso significa tirar misiles, vamos a tirar misiles. Mira, por muchas décadas, y parece lugar común, siempre se habla de la excepcionalidad de Chile, sí, y sobre todo en política. Uno de repente lo cuestiona, pero en Chile han pasado cosas que son muy raras. Yo tengo amigos extranjeros que me piden explicaciones más precisas para decir
posible que un pueblo al que le ofreces todo, o sea, le ofreces disminuirle al mínimo la jornada laboral, aumentarle los ingresos, consagrarle derechos sociales, darle de todo, consagrarle la gratuidad total en la educación, un acceso universal y garantizado a la salud, libertad para todos, reconocimiento para todos, responsabilidad del Estado y quitarle a los ciudadanos todo el este? ¿Cómo es posible que un pueblo rechace la constitución que te ofrece todo eso? ¿Cuál es la explicación? Y te quiero decir que eso de verdad es súper excepcional. Y eso habla básicamente de dos cosas. La primera, de un pueblo con cultura política, de un pueblo al cual el clientelismo y la demagogia le dice poco. Si la gente en este país, a diferencia de lo que plantearon al principio las fuerzas de gobierno, en Chile la gente no es tonta. O sea, cuando al chileno le dicen, tú no te preocupes, yo lo que te consagro es que tú no vas a hacer nada y yo te voy a dar de todo y eso va a estar garantizado, como el bombo fica, la gente dice, rara, esta cosa no funciona. El chileno sabe cómo funcionan las cosas. Las cosas funcionan básicamente con trabajo, funcionan básicamente con organización. Con un país, nosotros en América Latina, en la práctica esa es una palabra que nos expresa mucho. Somos un país que funciona. Y por lo tanto aquí hay una especie de sentido común colectivo que hace que el 62% de la gente diga, ¿sabe qué más? Mejor su oferta generosa, pero no le creo. Y voto en contra de eso. Y elige un sistema que es más exigente, que implica menos derechos, pero optan por lo seguro, que es el segundo elemento de esta psicología colectiva que tienen los chilenos. Los chilenos de verdad aspiramos siempre a la seguridad, en todo. En todo, no solo la seguridad de las calles, no solo esto que llaman la seguridad ciudadana, la calma ciudadana, sino que también la seguridad de la vejez. Que en definitiva, lo que la gente te pide es seguridad en muchos ámbitos. Que sea seguridad desde el punto de vista de la cobertura de salud. Si yo me enfermo, la verdad es que espero que eso sea un evento y que no sea una tragedia. Si yo pierdo el trabajo, quiero tener un respaldo que me permita pasar la laguna que voy a tener. Si salgo a la calle y yo soy un padre trabajador, lo que quiero, cuando mi hija sale a estudiar o a trabajar, quiero tener la seguridad que en la noche va a volver indemne. Y entonces cuando empieza a mirar una sociedad que solo hace oferta, pero que no hay resultados concretos y que la situación lo único que siente es que se deteriora, si tú miras las encuestas, y en este país las encuestas están bien, están muy criticadas, pero yo las encuestas para evaluarlas siempre hago dos lecturas. Primero, prefiero las encuestas que sean seriadas, es decir, estas que se repiten permanentemente con espacios de tiempo fijo, y segundo, que mantienen un cuestionario relativamente estable. Y voy mirando para poder comparar. Para poder comparar, para que no sea solo una foto, sino que sea algo de película. Y en ese sentido, cuando tú miras las encuestas, la gente te dice que ¿cuál es la sensación que tiene hoy día? Primero, el futuro económico lo ve negro. O sea, dicen y te contestan inmediatamente que te dicen ¿cómo está el país? Peor. ¿Cómo lo ven en el futuro? Más mal. Y por lo tanto se empieza a generar una falta de esperanza que es muy complicada. Entonces aquí la tensión entre orden y seguridad y derechos, la verdad es que los chilenos en general la decantan por orden y seguridad. Mira, escuchándote lo que tú estabas diciendo, aquí también, y te lo quiero preguntar, hay otra variable, que es una variable donde tú tienes un medio y tienes un resultado final. Tú quieres el resultado final. De hecho, nunca se había votado tanto para tener una constitución como se votó, 8 millones y tanto de personas. Quieren tener una. Pero lo que no se hizo bien, en gran medida a mi modo de ver, es cómo tú generas este intervalo de lo que podríamos llamar el medio. Y el medio era la convención. Y en la convención tú empezaste a ver cosas que no te calzaban con la importancia del resultado final y tomaste esas cosas como básicamente una extraordinaria excusa para no caer en la incertidumbre de qué va a pasar
con esta nueva constitución que está llena de personajes extraños que no me calzan con lo que debe ser la construcción de un futuro institucional. Y por lo tanto, todo eso más las distintas posiciones de los distintos partidos, te dio un rechazo brutal. Y ahora se mejoró, si tú quieres, en términos de técnicos, nombre. Tienes expertos, tienes una serie de cosas para que no aparezcan las tías Pikachu, digamos. Pero hay todo un resquemor porque resulta que ahora tú tienes que generar una situación que está dominada en gran parte por gente que legítimamente, como los republicanos, creen que lo mejor que podría haber pasado en el mundo es que continuara la Constitución del 80. Entonces, ¿cómo se armoniza eso? Mira, yo la verdad, la evaluación que podría hacer y decir dónde estuvo el error clave de la experiencia de esa convención fue lo que ellos pensaban que era su mayor fortaleza, terminó siendo su mayor debilidad. Ellos construyeron un proyecto que suponían de mayoría, sumando una gran cantidad de minorías. Sí. O sea, lo que hicieron fue una recolección de identidades, de particularismos, de grupos activos que estaban aliados en torno a causas, que nunca se plantearon incluso el problema de las discrepancias que podían tener una causa con la otra, sino que sumaban demanda. La fortaleza es que con eso trataron de cubrir un espectro nacional muy amplio. La debilidad es que con eso lo que hicieron fue agitar la reacción en contra de todas esas causas. Y por lo tanto, por cada persona que tenía una causa para votar a favor, salieron 2 personas que tenían razones para votar en contra de esas causas. Y eso fue lo que los reventó. Porque en Chile en general lo que hemos tenido siempre, tenemos una identidad nacional, que eso ha sido muy mal medido, muy mal evaluado por la izquierda. O sea, haber atentado contra el sentido de nación fue suicida. Haber tratado de crear autonomías dentro de Chile, la verdad es que fue una brutalidad. Haber planteado sistemas de justicia que tenían raseros distintos y por lo tanto establecían grupos privilegiados dentro de Chile, eso la verdad es que fue por sobre todo una tontera, porque en definitiva tú dejabas contento a uno, pero dejabas descontento inmediatamente a una gran cantidad de personas, y eso fue lo que los destrozó. Ahora, esa lucha identitaria de una u otra manera es lo mismo que hoy día ve uno como una especie de revancha, bastante mal pensada en la gente que está dominando la convención desde la ultraderecha, que creen que tienen la fuerza para imponer elementos identitarios. Yo tengo la impresión de que están cometiendo el mismo error, con menos estridencia, con más elegancia, si tú quieres, nadie se disfraza de nada, todos se ponen corbata y falda hasta la media pierna, pero de una u otra manera en el fondo están haciendo exactamente lo mismo. Déjame hacerte la última pregunta, Isidro, que la he hecho ya muchas veces y ahí varían las respuestas, pero ¿estás optimista en el proceso que estamos llevando a cabo? ¿Ves algo que pueda ser necesario incluir que eventualmente ordene o armonice o genere un estímulo a un país que mire más con ojos de cooperación que con ojos de recelo? A ver. Nosotros tenemos un compromiso con que Chile tenga una nueva y buena constitución. Y por lo tanto vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el proyecto de la convención pasada. Vamos a esperar el resultado final para tomar una decisión, fundamentalmente porque entendemos el juego político. O sea, en la discusión del día a día, efectivamente hay muchas reafirmaciones. Hay mucha gente que le está hablando solo a su electorado, diciéndole no te preocupes, nuestras cosas, ¿cómo se llama? Nuestros objetivos se van a imponer, y finalmente la explicación que les van a dar es, pucha, teníamos la mejor de las intenciones, pero no se pudo porque tenemos que hacerle concesiones a los otros. Es un juego que en política es legítimo. Y por lo tanto hay que permitirle a todo el mundo que de una u otra manera juegue con esa pelota. El tema es cómo queda el texto final. Y lo que yo te quiero decir, nosotros por lo menos
no vamos a tener ninguna duda. Si no hay una constitución de todos, nosotros no vamos a tener dudas eventualmente en volver a llamar a votar rechazo. Así como si hay una constitución que nosotros entendamos que es aceptable, una constitución que la entendemos más bien mínima. Una constitución que dé grandes marcos en los cuales puedan convivir los intereses de todos los chilenos y reservemos para la discusión de la ley, que finalmente se puede vitalizar con todos los cambios y las leyes se pueden cambiar permanentemente en cada ciclo parlamentario y la sociedad puede renovar sus énfasis, sus compromisos con mayorías que se van alterando en cada congreso, pero con un gran marco que sea la Constitución. Si la Constitución reúne esos mínimos de consenso, nosotros nos vamos a volver a jugar, pero a fondo, por aprobarla. Pero si no, lo vamos a decir con toda sinceridad. A nosotros la verdad es que primero, tenemos la tranquilidad de que en este momento creemos que Chile no se está jugando un salto al vacío, como sí lo sentimos en la propuesta anterior. La verdad es que era muy difícil volver de esa experiencia. De esta experiencia, si finalmente se rechaza, va a ser una derrota de la clase política. Va a ser una derrota desde el punto de vista de que toda la clase política no va a ser capaz de proponerle al país una constitución, una casa de todo. Y desde ese punto de vista, claro, va a afectar los ordenamientos. Yo tengo la impresión de que gente que estaba muy bien posicionada en política va a ver caer brutalmente su respaldo ciudadano y van a pagar el costo de no haber sido capaces de gobernar su propia mayoría, pero no va a pasar nada que sea dramático. Y hay canales de salida. Y la democracia, mira, la democracia se mantiene sobre la base de dos principios que son muy articuladores. Afortunadamente, cuando existe la democracia, nadie gana todo lo que quiere y en segundo lugar, nadie pierde para siempre. Por lo tanto, alguien gana un poquito y el que perdió puede esperar a concursar en el próximo ciclo. Bueno, te pusiste más optimista que pesimista en ese. No, con el país yo soy optimista. Sí. Con la experiencia constitucional. Pero me parece interesante porque he conversado con muchas personas acá sobre esto y siempre termino haciéndoles la misma pregunta: ¿qué tan pesimista y optimista están? Y yo te diría que las cosas están más cargadas para el lado pesimista, pero siempre hay de alguna manera una coma antes del punto final que dice: pero Chile no es un país de historieta. No. Chile tiene una tradición institucional que es muy fuerte. La gente puede, de una u otra manera, criticar a las personas, sí, a los actores. Puede criticar determinadas actitudes, pero la gente se siente orgulloso de sus instituciones. En Chile la ley funciona y en gran medida se cumple. Tienen críticas respecto a cómo se está cumpliendo hoy día la ley penal, pero entienden que este es un país en donde en la suma grande, el país funciona. Y ese es un gran activo. Isidro Solís, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti por la invitación.